Mi hermano Rodrigo, mi hermana Laura, Dios le bendiga. Estoy escuchando también, mi hermano Rodrigo, el mensaje o la meditación que trajiste con respecto a lo que has leído en Gálatas capítulo 1 y verso número 10, donde dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por supuesto que sí. Todo lo que usted dijo, mi hermano Rodrigo, es muy cierto. Pues Dios le llamó a un siervo de Dios, a una persona, a un hombre, justamente para que hable la verdad de Dios, que hable la verdad de sus santos evangelios. Y como vos dijiste, al pan, pan y al vino, vino, ¿viste? A lo negro, negro y a lo blanco, blanco. Le guste, a quien le guste, el que se moleste, quien se moleste, pero uno como ministro del Santo Evangelio de Dios, pues tiene que hablar lo que está escrito. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 2 y el versículo número 4, el apóstol aquí, por ejemplo, también dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Es decir, en primer lugar, un varón de Dios primero tiene que ser aprobado por Dios, ¿me entiendes? No por los hombres. Es Dios el que tiene que aprobar al hombre de Dios. Pero para que Dios pueda aprobarlo, necesita que ese hombre, esa persona pase muchas pruebas, procesos, situaciones en la vida para poder rescatar lo preciado de ese hombre. Entonces pasa pruebas, situaciones duras, difíciles en el camino de hombre, de gente, del enemigo y de tantas cosas. Dentro del ministerio, dentro del hogar, de la familia, con los hermanos, con la gente del mundo, en fin. Entonces dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, dice el apóstol Pablo, dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, el hombre de Dios, verdadero, tiene que ser aprobado por Dios. Y para decir aprueba, pues tiene que pasar una etapa de procesos, una etapa donde Dios permitirá esa prueba o ser probado ese hombre, ese instrumento, ese siervo de Dios o instrumento que luego será en la mano de Dios. Y después de esos procesos, después de todo ese embrollo por la cual Dios permitirá que pase, entonces luego sale ese hombre, esa persona sale pues ilustre, sale esa persona totalmente como Dios quiso que sea esa persona. Y entonces ahí se cumple cuando dice el apóstol Pablo, dice, así hablamos, es decir, ese hombre, esa persona pues hablará lo que está conforme a la Sagrada Escritura y hablará conforme el Espíritu Santo de Dios le indica qué y cómo es lo que tiene que hablar, porque dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, ¿me entiende? Sino que dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Es decir, ese hombre de Dios buscará la forma y la manera como agradarle a Dios, buscará cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, buscará siempre qué es lo que a Dios le agrada, cuál es la voluntad de Dios y siempre buscará de agradarle a Dios, enseñando, predicando, amonestando, instruyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que prueba nuestros corazones, porque es Dios el que prueba el corazón al ser humano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En Primera de Samuel, por ejemplo, si nosotros miramos también la Biblia, nos vamos en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, en el capítulo número 24, nosotros miramos las Sagradas Escrituras. Primera de Samuel, en el capítulo número 24, la Biblia nos dice allí en el verso número 7, dice,
Así reprimió David a sus hombres con palabras. Aleluya. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Mire, aquí encontramos una historia que está escrito en la Biblia, hablando de David y hablando de Saúl. Sabemos que Saúl en aquel entonces era el rey de Israel, pero ante los ojos de Dios este rey estaba caído. Entonces Saúl, con un corazón perverso y malvado, hacía lo posible porque quería matarlo a David, porque él entendía, ese demonio que estaba en Saúl entendía que David era el próximo rey sobre Israel, es decir, que David era el sucesor de este hombre llamado Saúl. Y entonces pues le entró la envidia, el enojo a Saúl, y entonces Saúl buscaba y pretendía de una de otra manera pues matarlo a David. Y en una ocasión Dios preparó un escenario, preparó un momento para probarle a David, preparó allí justamente en la cueva donde estaba David con sus hombres. Saúl se mete a descansar, a reposar un momento. Y entonces en ese momento pues los soldados, los siervos, los acompañantes de David que estaban allí con David, le incitaron a David a que pudieran David darle permiso para que puedan, no sé, arremeter contra Saúl. Sin embargo, aquí dice que David reprimió a sus hombres con palabras, como diciendo, no lo hagan, no vamos a hacer, no, por favor, no. Entonces dice, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Es decir, David reprimió con palabras, es decir, les dijo, no vamos a hacer esto. Y luego dice, porque es el ungido de Jehová. Dios probó a David, pero David salió aprobado, ¿me entendés? Alabado sea el Señor, porque es fácil decir, yo te amo, él es el pastor, él es esto y aquello, o etcétera, etcétera. Uno puede hablar muchas cosas, ¿viste? ¿Me entienden? Entonces, a veces Dios prepara un escenario, a veces Dios prepara una situación, una prueba, para probar nuestro corazón, para ver qué hacemos, qué decimos, cómo reaccionamos, cómo nos activamos, qué es lo que sacamos de allá lo más profundo de nuestro corazón. Tal vez otra persona que no hubiese sido David, tal vez hubiese aprovechado esa oportunidad, porque Saúl le buscaba a David para matar a toda cuesta. Entonces, si fuera otra persona, tal vez lo hubiese matado en ese momento a Saúl. Pero sin embargo, David aquí salió aprobado por nuestro Dios. Y a veces Dios permite las pruebas. A veces Dios permite la prueba a los pastores, permite la prueba a los hermanos, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles. A veces Dios permite las pruebas a los músicos que están dentro de las organizaciones religiosas, a los cantantes, Dios permite las pruebas. Hermanitos, miembros que se han bautizado, Dios permite las pruebas. A los que están allí nuevecitos, Dios permite las pruebas. A todo, Dios nos permite las pruebas para probar realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Si buscamos agradar a los hombres, o si buscamos agradar a nuestro Dios. Y aquí, como dice el apóstol Pablo, pues si uno busca el favor de los hombres o busca de agradar a los hombres, entonces no diga que eres siervo de Dios. Porque si tú estás allí buscando la manera como agradar a los hombres, de caerle bien a todos los hombres, entonces tú no eres un siervo de Dios. El siervo de Dios busca de agradarle a Dios, aunque quede mal con el hombre, aunque el hombre te tilde de anticuado y de tantas cosas, no importa. Lo que tú y yo debemos hacer es buscar el favor de Dios, es decir, buscar la manera de agradarle a Dios y de salir aprobado ante los ojos de nuestro Dios. En el libro de Mateo también encontramos que la Biblia nos habla de algo interesantísimo. En el capítulo número 28 del libro del Evangelio según San Mateo, miramos allí que la palabra de nuestro Dios dice en el verso número 14, dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Aleluya.
Note que dice aquí, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, cuando dice aquí, por ejemplo, del capítulo 28 del libro de Mateo, verso 14, si esto lo oyere el gobernador es humano, nosotros le persuadiremos, le vamos a engañar, le vamos a seducir, le vamos a hablar cosas halagueñas, cosas mentirosas, cosas vanas, y os pondremos a salvo. En otras palabras, si nosotros le hablamos bien con engaño, tapando bien nuestra mentira, pues le pondremos a salvo. En otras palabras, lo que está diciendo es, tú vas a seguir viviendo dependiendo de nosotros y por nosotros. Y eso es un engaño, eso es una mentira. No, Señor. Nosotros no podemos confiar en el hombre, ni depender del hombre, ni decir, ni pedirle socorro, ni ayuda al hombre. No, porque entonces no serías siervo de Cristo, no serías un varón de Dios. Usted y yo tenemos que depender de nuestro Dios. Y si tal vez por ave motivo llegó el tiempo de que tal vez Dios ha puesto fin a nuestro ministerio, a nuestra vida, pues entonces da gloria a Dios. Jesús mismo habló de que no tengas miedo de aquel que puede matar el cuerpo, más bien temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma mandarlo al mismo infierno también. Es decir, tu temor y mi temor tiene que serle a Dios, no a los hombres. Porque el hombre puede hablar un montón de cosas, el hombre puede decir un montón de cosas, amenazarte y cuantas cosas, pero la última palabra la tiene Dios. Y si tú buscas agradarle a los hombres, entonces no eres siervo de Dios. Entonces no venga con esa expresión de decir yo sirvo a Dios, yo soy pastor, yo soy esto, yo creo en Dios, yo confío en Dios, tengo experiencia. Mentira, tú no tienes nada. Tú no tienes nada, porque si realmente tú eres siervo de Dios, entonces la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, tiene que haber frutos que realmente tú, como hombre de Dios, vives al amparo vives al amparo del Altísimo, vives confiando en tu dependencia es Dios, tu fe está en Dios. ¿Me entiendes? Pero si tú buscas el favor de los hombres, no me venga con esa expresión de decir que tú eres siervo de Dios. Tú no eres nada, mi hermano, tú no eres nada. El que es varón de Dios, el que es siervo de Dios, realmente depende de Dios. A tiempo y fuera de tiempo, depende de Dios 100% de su vida, aunque le tilden de lo que le tilden, pero él tiene una certeza y una convicción en Dios. Maravilloso es el nombre de Jesucristo. También en Primera de Juan, en el capítulo Primera de Juan, aleluya, en el capítulo número 3, leemos también las Sagradas Escrituras. Dice Primera de Juan capítulo número 3, leo de la siguiente manera y dice el verso número 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Tú cometes pecado cuando confías en el hombre. Tú cometes pecado cuando no buscas agradarle a Dios. Tú cometes pecado cuando Dios no usa tu boca, cuando Dios no usa tu mente, cuando Dios no usa tu corazón, cuando tú no te dispones, cuando tú no te rindes a Dios de verdad y con el corazón, tú estás pecando. Tú buscas de agradarle a los hombres y no a Dios. Y a eso Dios lo llama pecado, porque si tú eres nacido de Dios, entonces dice, la simiente de Dios permanece en él, el temor de Dios. Tú siempre buscarás el agradarle a Dios en todo momento de tu vida. Gloria, gloria, gloria. Y por último, finalizando en el libro de Santiago, en el capítulo número 4, leemos la palabra de nuestro Dios y el versículo número 4 dice: oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo la ves tú? Bendito Dios. A la persona que confía y busca de agradar a los hombres, Dios los llama, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si tú te haces amigo del mundo, si tú dependes del mundo, te metes con políticos, depende de los hombres, tu confianza está en el hombre, ¿me entiendes? Entonces tú eres enemigo de Dios. Tú no eres un siervo de Dios, tienes rótulo de pastor. Pero como le dijo Jesús a aquella iglesia, tienes rótulo del que vive, pero estás muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si tú eres realmente siervo de Dios, tu dependencia tiene que ser de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, tu socorro, tu respuesta, tiene que venir de Dios, no de los hombres. Porque si viene de los hombres, entonces tú no eres siervo de Dios. Aleluya. A no ser de que Dios toque los corazones y a través del hombre te bendiga y te ayude en ciertas áreas, pero eso lo tiene que hacer Dios, no tú incitando, ayúdenme, apóyenme, denme esto y lo otro. No. Defiéndanme, por favor, no quiero ir preso, esto y lo otro. ¿Me entiendes? No. Tiene que ser Dios actuando, pero para eso tú tienes que tener tu dependencia de Dios. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude a entender y a comprender esta su palabra. Y por último, en primera de Tesalonicenses capítulo número 2 y versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Vive Jesucristo para siempre. Dios es el que prueba tu corazón y mi corazón. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y por favor, si usted se autodeclara y denomina que eres siervo de Dios, entonces tiene que tener estas cualidades aprobadas por Dios. Si no la tiene, entonces no eres nada.